Muy buenas a los compañeros de la Red Municipal de Bibliotecas de Sevilla, desde el Paseo Editorial. Enhorabuena por la iniciativa que habéis tenido y muchísimas gracias por invitar al Paseo Editorial y a todos los demás compañeros, a los que también saludo desde aquí, para participar en estos vídeos, un poco para tomar el pulso al mundo editorial sevillano. Eh, yo soy David González Romero. Hace 5 años, prácticamente estamos cumpliendo ahora en estos días 5 años, pusimos en marcha el Paseo Editorial. Es un proyecto, diríamos, de editorial independiente, totalmente independiente, y además que no vamos a llamar ni pequeña, ni mediana, ni grande, sino que vamos a llamar sostenible. Es decir, intentamos hacer algo que el mercado pueda digerir con unas pautas y unos equilibrios fundamentales para funcionar en el mercado del libro actualmente, ¿no? El mundo del libro actualmente yo creo que está totalmente saturado de novedades, y nosotros lo que pretendemos es hacer un número de títulos al año que se puedan considerar digeribles por parte del ecosistema del libro, tanto nacional como internacional. Pues ya desde hace algún tiempo también estamos exportando libros al mercado internacional en español. Eh, el Paseo Editorial nació como una editorial sin grandes prejuicios, y aunque algunos hablaban de una editorial de autor, yo sinceramente creo que es una editorial que responde básicamente a las inquietudes de su dirección editorial, y eso no significa de autor. Significa que tenemos una serie de intereses muy amplios, nada especializados. No nos gusta hablar de especialización porque creemos que eso es hacerle el juego demasiado a las formas de producción de la economía de mercado en la que actualmente vivimos. Si lo que nos gusta es básicamente incidir en aquellos temas que nos llaman la atención y que creemos que son pertinentes actualmente. Entonces nosotros no tenemos grandes prejuicios, podemos hacer desde la literatura culturalmente más sofisticada a la literatura más popular y de amplia difusión y alcance, desde novelas de humor hasta ensayos o diarios, y desde sesudos ensayos antropológicos o de historia hasta, bueno, pues divulgación de alguna manera sobre temas incluso locales, que de alguna manera llenan un espacio de lectura muy amplio y con una comunidad de intereses también, pues diríamos casi inabarcable. Nosotros no nos cerramos a ningún tipo de temática, tocamos todos los temas, desde los más globales y los más universales a los más cercanos y locales, que no localistas, porque no nos gusta hablar de literatura localista, en el sentido de que los libros que nosotros hacemos referidos a temáticas de cercanía, pues normalmente son libros que pretenden tener una difusión hacia el exterior, que pretenden dar a conocer lo cercano o lo local, pero con una dimensión lo más universal y amplia posible, tanto en su difusión como en su tratamiento. Eh, Nosotros tratamos tanto la ficción como la no ficción. Tenemos una colección central, llamada así, el Paseo Central, que no está especializada en nada, y sin embargo, y además asume otros riesgos, que aparte de no estar especializada, también une ficción y no ficción. En esa colección pueden aparecer desde novelas en su, diríamos, forma literaria clásica, hasta ensayos, diarios, dietarios, o incluso algunos experimentos literarios que estamos preparando. Después nosotros tenemos otras colecciones, una colección muy parecida de clásicos modernos de la literatura infantil y juvenil, que llamamos de 9 a 99, y que pretende hacer propuestas de lectura conjunta entre el lector adulto y los lectores, diríamos, pequeños, de edad pequeña o adolescentes. Tenemos una colección, diríamos, de no ficción, que se parte en dos: la parte de ensayo para temas de actualidad y la parte de memoria para temas del pasado. Y estamos abriendo otras colecciones de novela gráfica, una colección de viajes que se está estrenando precisamente en estos días, y pretendemos, por tanto, tener un alcance lo más amplio posible, pero sin renunciar, pues, por ejemplo, a hacer
determinadas temáticas que, bueno, que para algunos lectores, para algunos sectores del mercado están prejuiciadas, pero para nosotros resultan tan o más interesantes que otras, ¿no? Ese, diríamos, sería nuestro proyecto editorial. Nos preguntáis qué criterios tenéis a la hora de seleccionar nuestros títulos. Bueno, nuestros títulos normalmente salen de nuestros propios intereses, de nuestras propias lecturas, pero también hay algunas fuentes muy interesantes como son las propuestas. Las propuestas de los traductores son muy interesantes y las propuestas de los buenos amigos lectores que también tenemos, porque un editor inteligente debe saber rodearse de buenos amigos lectores y gente que le oriente para sacar el tema y coger cursos de mercado y sobre todo cursos de lectores, ¿no? Eh, Recomendar libros en la editorial es complicado porque nombrar a un autor y no nombrar a otro, bueno, pues al final parece una falta de delicadeza. Nosotros tenemos 5 años, ya tenemos más de 70 títulos en el mercado, pero bueno, prefiero ir un poco por orden de aparición, ¿no? Y bueno, pues os puedo recomendar Un viaje por la raya. Es un libro que acaba que está saliendo, ni siquiera está todavía en el mercado. Sale dentro de unos días, de José Ramón Alonso de la Torre. Es un recorrido por la raya, por la frontera hispano-portuguesa. Un recorrido completo, es la primera vez que se hace el recorrido completo desde Ayamonte hasta Camiña. Es un libro que ha quedado fantástico, estamos muy contentos con él y que además inaugura la colección itinerante, que será una colección dedicada no solo a la literatura de viajes, sino también a la literatura del camino, a la literatura de los itinerarios, a la literatura de los recorridos y a la literatura de los paseos. Eh, También acabamos de sacar, esto está recién aterrizado en librería, el mejor escritor de su generación, que es de Juan Bonilla, reciente Premio Nacional de Narrativa el año pasado, en 2020. Y bueno, es una novela que Juan ha reescrito por completo, partiendo de un cuento que se publicó en su momento y lo ha hecho ahora como novela, que es como él lo tuvo planeado desde el principio. El texto es muchísimo más amplio, muchísimo más divertido, es una propuesta bastante desenfadada que está en la colección de narrativa, pero en una serie específica que se llama Ópera Prima, que es una serie que se está dedicando a rescatar títulos, diríamos, eh, no tanto obras primeras o obras primerizas como títulos que se han quedado un poco ahí perdidos de autores que ya están consolidados, que tienen una buena carrera literaria y títulos que además seguramente le ayudaron a consolidarse como tales. Es una propuesta en la que además recientemente tuvimos también la suerte de editar Memorias de ceniza de Badías Pérez, que fue efectivamente su primera novela y que ha tenido una excepcional acogida en el mercado. Es una novela histórica fantástica, situada en Sevilla, pero con una temática universal. Estas cosas porque en el siglo XVI Sevilla era el centro del mundo. Eh, Nuestra colección central, como decíamos, acoge narrativas y acoge también prosa de no ficción. En este caso hemos recuperado El mundo sigue, de un escritor bastante olvidado, Juan Antonio Zunzunegui, y lo hemos recuperado también con la ocasión de recuperar un poco la novela que inspiró a esa maravillosa película de título homónimo, El mundo sigue, que dirigió y protagonizó Fernando Fernán Gómez, además en el año del centenario del gran actor español. Es una novela que sorprende por su temática, por su tono y por otras muchas cosas. Y sobre todo es una novela que conforme la lee irá recordando prácticamente escena a escena la película de Fernando Fernán. Y La Macarena se vistió de luto es un título fantástico de Guillermo Sánchez que vaya por tercera edición, que ha tenido una acogida también fantástica. Es un reportaje sobre la forja de una devoción moderna y totalmente popular, la de la Macarena en Sevilla y que después ya ha tenido, por supuesto, una difusión a nivel planetario. Y la verdad es que es un libro que parte de la anécdota del luto de la Virgen por la muerte de un torero, de Joselito el Gallo, del que no me resisto, aunque este libro salió hace ya algún tiempo, a sacarlo aquí, la magnífica biografía que hizo Paco Aguado de José Víctor Gallo, rey de los toreros, que independientemente del hito de taurino, es sobre todo un hito de la literatura biográfica en español, porque me parece un libro ejemplar a la hora de realizar una biografía de un personaje del siglo XX español.
En nuestra colección Memoria hemos sacado también esta historia general del Carnaval de Cádiz. Memoria porque habla justo desde la Vieja Rica, desde el origen del carnaval, incluso hace una incursión por los posibles orígenes de una fiesta tan maravillosa. Y hasta Juan Carlos Aragón le pusimos un poco un homenaje a un autor que ha sido muy importante para la editorial Paseo, al que conocíamos y el que todavía hoy lloramos su pérdida, ¿no? Esta historia la ha escrito David Montiel, que es un autor también de novelas, que ha publicado también dos novelas en El Paseo, situadas en Cádiz, con un lenguaje muy gaditano, y que son novelas negras que la verdad están teniendo una acogida estupenda, pero aparte de eso, creo que son una apuesta muy difícil, muy arriesgada de David, por un tipo de lenguaje y un tipo de novelística muy de cercanía, pero para proyectarlo a todo el universo, ¿no? Se llama a toda con cualquier tipo de alcance, ¿no? También en la colección central hemos sacado un libro que está ya en segunda edición, Diario de una perdida, de Margaret Bome. Es una traducción de nuestro querido Fernando González Viña. Es una novela increíble que también inspiró una película, Tres páginas en la vida de un diario. Es una novela de 1905 con un lenguaje muy actual y con unas temáticas también muy actuales y que realmente fue un hito a principios del siglo XX. Fue un auténtico bestseller que permitió al autor además hacer una carrera literaria muy interesante que estamos intentando rescatar y que estará dentro de nuestros proyectos próximos. Un autor fundamental en esta casa es Manuel Sur Roldán, del que muchos conoceréis sus libros de temática local y sobre todo de Semana Santa, unos libros donde está haciendo una divulgación del fenómeno de la Semana Santa de Sevilla como no se había hecho antes y que están alcanzando números de ediciones ingentes, desde 4, 5, 6 ediciones, son libros maravillosos. Pero este otoño, echando atrás la vista, su título más reciente con nosotros es Historia del Arte con nombre de mujer. Un librazo ilustrado a color, que intenta ser un recorrido por la historia del arte completa, eh, mm, basándose en una línea cronológica solo de nombres de mujeres artistas. La verdad es que es un título que está sorprendiendo y que se está sentando en el mercado, se está convirtiendo en una auténtica referencia. Manuel Jesús, aparte de un magnífico cronista y divulgador de la Semana Santa de Sevilla, o sea, de los temas locales, es también un magnífico divulgador, compilador e investigador de temáticas tan universales como la historia del arte universal, en este caso centrada en las mujeres artistas. Después sacamos este año también Lucian de Neandertal, Duro de Roer, que es la tercera entrega de este cómic maravilloso de Jeffrey Brown, el autor de Darth Vader e Hijos, que es un recorrido por el mundo de los neandertales maravilloso, súper divertido. Es una novela gráfica, cómic, ya cerrado con esta la trilogía y es un libro que funciona maravillosamente bien. Después, esta es la última entrega de un autor que es buque insignia de nuestra editorial, Julio Muñoz Nijón, arroba rancio, La profecía del malaje, bueno, El enigma del Evangelio Triana, Un hombre lobo en el rocío. Es humor totalmente honesto, divertidísimo, que cumple una función de deleite, pero que son novelas que quedarán en el tiempo porque son novelas muy divertidas que además hacen una cosa muy sana, que es reírse de uno mismo. Y por último, recomendaros este libro que, bueno, nos toca un poco la fibra porque fue el último libro que hizo Juan Carlos y además eh, el pobre, bueno, pues nos dejó justamente cuando estábamos preparando un segundo proyecto en el paseo. Y bueno, es un libro que vaya por su decimotercera edición y que de alguna manera, de un plumazo, en una novela con un pulso narrativo magnífico, pues resume el mundo del carnaval de Cádiz y muchas otras cuestiones relacionadas con la creatividad popular e incluso con el entorno humano de los grupos de carnaval en Cádiz, ¿no? De las agrupaciones de carnaval en Cádiz. Es un libro muy recomendable y que han leído ya más de 15.000 lectores en España y en el mundo. Bueno, es una recomendación un poco larga, no sé si me he pasado mucho, pero nosotros lo que nos gusta es hablar de nuestros libros y describir la editorial no tanto por una cuestión programática y de grandes frases, sino por los libros. Los libros son los que un poco definen nuestro catálogo.
Proyectos que tenemos muchísimos. Vamos a publicar los diarios de Caleb Smith, vamos a publicar Pelo de Zanahoria en la colección de 999, un clásico de Jules Renard, de literatura infantil y adolescente. Vamos a publicar un ensayo maravilloso de Terry Castle, titulado El termómetro femenino, la invención de lo inquietante en la cultura del siglo XVIII, que es un libro muy actual ahora que está de moda todo eso del uncanny y de lo inquietante, de la literatura y la creación en torno a lo raro, a lo inquietante, a lo espeluznante. También vamos a sacar un libro muy especial en nuestra colección Bizarro de Miguel Márquez Antílope, uno de los miembros del grupo Antílope, que se llama El poeta hijo de su madre, y lo dejo ahí. Lleva prólogo de Joaquín Reyes y lo dejo ahí porque es un libro que creemos que va a sorprender a todos porque a nosotros nos dejó con la boca bastante abierta y estamos deseando sacarlo este otoño. Eh, bueno, no sé, creo que os estoy cansando con tanto libro. Nos preguntáis también cómo vemos el mundo editorial, qué editorial independiente recomendaríais. Bueno, pues no sé, nosotros tenemos muchas editoriales recomendables y no quiero nombrar ninguna y sobre todo ninguna cercana en Sevilla, ¿no? Porque verdaderamente ahora mismo en Sevilla se están haciendo libros, creo que como nunca. Y si están surgiendo iniciativas editoriales, creo que como nunca, ¿no? Eh, ¿Cómo vemos el mundo editorial actual? Pues lo vemos bien, con inquietudes en algunos temas y con seguridades en otros. Por ejemplo, el libro sigue siendo un producto que resiste, siempre resiste, y sobre todo el libro en papel, porque leer en papel es un ejercicio que el ser humano yo creo que lo tiene ya incorporado en su genética y por tanto resiste por mucha crisis, mucha pandemia. Es un producto barato, fiel, que da un consumo, que ofrece un entretenimiento sostenible, sostenido y al mismo tiempo es una de las armas principales de reflexión del ser humano. Por lo tanto, yo en ese sentido soy muy optimista y además yo vocacionalmente estoy en el mundo del libro, entre otras cosas por eso, porque creo que el paso de leer y de reflexionar y después compartir todo eso, pues de alguna manera es una de las cosas que nos hace más humanos y que nos define más como seres humanos. Y por último, ¿qué relación tienes con las bibliotecas públicas? ¿Cómo te gustaría que fueran de aquí a 10 años? La verdad es que nos gustaría que fuera una relación mucho más cercana, que las bibliotecas se preocuparan mucho más de tener todos los fondos a los que la gente no accede, las librerías, eh, que mantuvieran un fondo muy amplio de lo que, por desgracia, con los sistemas de rotación del mercado, pues desaparece muy pronto de las librerías, que también las bibliotecas mantengan muy vivo y muy presente el catálogo de las editoriales más cercanas. Y sobre todo me gustaría que no se resumiera la relación entre las bibliotecas editoriales a algunos actos de presentación y algunas cuestiones que hacemos que yo creo que son muy poco, diríamos, significativas, ilustrativas de las relaciones que podríamos tener a la hora incluso de, bueno, pues presentar allí los catálogos, presentar las iniciativas, presentar incluso catálogos, diríamos, semestrales o catálogos anuales, las intenciones de las editoriales. Es decir, las bibliotecas podrían ser también un instrumento maravilloso para que la gente no solo accediera a los libros, no solo se sentara a estudiar en sus mesas, sino que también pudieran conocer muy desde dentro el mundo del libro. En ese sentido os animo y creo que una iniciativa como esta que estáis realizando y por la que os felicito, pues va a ayudar mucho en ello y ojalá nos veamos muy pronto. Muchas gracias a todos.